blandos, periorales, faciales, de boca y de piel. Entonces puede haber fractura, desplazamiento o el diente puede caer o abducción. Entonces, esto va a hacer que se pierda la función, va a afectar la estética. Se trata de pacientes jóvenes, también la autoestima. La mayor parte se presenta a una edad temprana. Puede tener cierta severidad, o sea, puede ser leve, es una mayoría, pero a veces hay verdaderamente severo. De la severidad, leve y moderada, depende del tiempo de tratamiento y es muy importante seguir. Dentro de las causas, el 39% se refiere a accidentes de tránsito. El 24% es lo que corresponde a violencia y golpes con sujetos y accidentes industriales. Entonces, fíjense que los accidentes de tráfico son el mayor porcentaje, seguido de la violencia. Entonces, ahí nosotros vemos algunas imágenes que el traumatismo se ve. En este caso, cuando nosotros vemos ojos de despacho, o sea, los ojos son morados, solo de verlo, nosotros sabemos que hay una fractura que compromete el maxilar superior. Pero no solo compromete el maxilar superior de la parte dental, sino compromete el maxilar superior donde está el piso de la boca. Es una fractura grave. Lo primero que se atiende siempre son las heridas de líquido blanco. Se trata de estabilizar el gol estándar en el mástilis, que es la tomografía, y después se mira la parte dental, ¿no? Entonces acá usted tiene un desplazamiento, hay pérdida de diente. Siempre que hay pérdida de diente, debemos averiguar dónde está ese diente. Si se cayó o se lo desvirtió. Pero la mayoría de los accidentes se presentan solamente en la parte dentaria y arriba. Y se debe prácticamente a caída. Entonces, acá veo, por ejemplo, piezas dentales que se han salido. Cuando estas piezas dentales se han salido, se pueden reintroducir cuando es un poco tiempo. Pero cuando ya ha pasado un cierto tiempo, ya es más difícil. Entonces, no solamente se salen los dientes, sino se lesionan los tejidos blandos. En este caso, como decía primero, hay que ser muy minucioso con la higiene de esos tejidos y tratar de buscar restos y tomar como mínimo una imagen panorámica donde se ve un trazo de fractura. Ese trazo de fractura está indicando que se trata de una fractura dentro del órgano. Entonces, siempre es importante cuando se trata de niños tratar de evaluar la gravedad del accidente, ¿no? A simple vista, parece que ha sido solamente un accidente de características leves, se ve ablaciones. Este tipo de herida, cuando es como si hubiesen afectado a un niño cortándole la parte más superficial de la piel, sin profundizar, se denomina ablación. Hay traumatismo también del labio y hay que ver y tratar al paciente usualmente que puede estar muy preocupado. Entonces, nosotros vemos un traumatismo en la región orofacial, pero hay que descartar que no vaya a haber traumatismo en otra parte de la cabeza para dar un tratamiento adecuado. Otra cosa importante es saber el momento o en qué circunstancias ocurrió. Siempre que hay un traumatismo, lo primero que tenemos que preguntar es en qué momento ocurrió, ¿no? Y dónde ocurrió. Y sobre todo, si el traumatismo ha sido con algún objeto contaminado. En este caso, tendríamos que aplicar la profilaxis contra el tétano. Más o menos ante una herida como esa, nosotros debiéramos preguntar si tiene la vacunación completa, ¿no? Si la herida es tetratígena, o sea, ha habido contaminación con tierra o con algún
sustancia que nos hace sospechar de que puede haber alguna contaminación adicional, es recordar si hace más de 10 años ha sido la última dosis, ¿no? Y aplicar inmunoglobulina si la herida está muy contaminada, así de vacunado, hay que aplicar inmunoglobulina. Si la herida es limpia, entonces no requiere profilaxis, a no ser que sea un individuo mayor de 75 años. Entonces, los detalles del accidente, los dientes perdidos, es muy importante tratar de buscar, ¿no? Inclusive, por ejemplo, aquí vemos que hay un fragmento de la corona dentaria que se ha quedado en el tejido blando, en el interior de los labios. Entonces, uno palpando el labio, que nos percatamos de que puede haber algún fragmento, y entonces lo que hacemos es retirarlo. Vemos heridas en tejidos blandos, heridas en tejido dentro del labio. Entonces, las radiografías a veces nos ayudan, ¿no? Esta es una radiografía simple en la que se puede ver que hay fragmentos de corona en el labio inferior. Y si no lo encontramos, también sería conveniente tomar una radiografía de tórax, porque acá vemos una pieza dentaria que está deglutida. En el examen clínico siempre hay que evaluar de afuera hacia adentro, ¿no? La integridad de la mandíbula, hay que ver cómo está la oclusión. Si la oclusión está alterada, eso nos hace sospechar que hay fractura de alguna del maxilar. Puede ser del maxilar superior o del maxilar inferior. Si hay coágulos en el piso y en la lengua, hay que retirar los coágulos y hay que desbridar lo que es labios y encías, ¿no? Desbridar significa separar y retirar cualquier cuerpo extraño. Evaluar también el grado de movilidad. Cuando nosotros queremos saber si hay fractura, no vamos a esperar una radiografía. Con ambas manos hacemos movimientos horizontales o movimientos verticales. Y si estos movimientos son positivos, tanto horizontal o vertical, estamos ya frente a una fractura. Entonces ya nosotros indicamos una radiografía diciendo descartar trazo de fractura, porque ya sabemos que hay fractura. Puede haber una combinación de fracturas dentales con fracturas de los huesos, ¿no? Entonces la panorámica es la primera imagen que vamos a solicitar, pero el gol estándar, o sea la imagen necesaria en el caso de traumatismo de este lugar, es la tomografía. La tomografía sí nos dice con precisión dónde se encuentra el trazo fractural. Entonces ahí tenemos varias imágenes donde vemos que el hueso reticular está desplazado, hay extrusión o pérdida de la pieza dental. En cuanto a la investigación, es mucho más frecuente que en los niños que tienen un overjet más pronunciado ocurra, tiene mayor probabilidad de tener fractura. Entonces, si nosotros vemos niños con overjet, tenemos que recomendar tanto a los padres como al niño para que tengan mucho más cuidado en los casos de, por ejemplo, a veces nosotros tratamos niños así, pero si estos niños están practicando algún deporte, deben usar algún protector, porque son los que mayor probabilidad tienen de presentar fractura en la zona anterosuperior. Entonces, herida es toda pérdida de continuidad, ¿no? En este caso, nosotros vemos una pérdida de continuidad en la cara, ¿no? Esa es una herida lineal. La herida lineal es fácil de limpiar y suturar. También vemos heridas que pueden encontrarse en la mucosa oral. De igual manera, primero descartar que no haya fractura, y así hubiera fractura, lo primero que se tiene que hacer es limpiar y suturar los tejidos blandos. Después que hemos suturado los tejidos blandos, recién nos preocupamos por la fractura. Entonces, hay diversos tipos de heridas. Las heridas pueden ser incisas, cuando son producidas por
elementos cortantes, contusas cuando son producidas por algún objeto romo, punzantes por un objeto puntiagudo, tiene una entrada pequeña pero tiene profundidad. Las heridas por arrancamiento son tracción violenta, y otra de las heridas también que desgarra bastante, las heridas por mordedura, sea mordedura humana o mordedura de animal. Entonces ahí ustedes ven las heridas en sisa. Es indudable que ella tiene heridas, pero las heridas son, en este caso, contusas, ¿no? Como un objeto que la han agredido. Herida por punción es aquella penetrante. La entrada es pequeña, pero es penetrante, ¿no? Heridas por desgarro, heridas por arrancamiento, las heridas por mordedura humana. La herida por mordedura humana es bien efectiva. Heridas por gajos. Entonces siempre hay que tratar de ser lo más económico posible, ¿no? Las heridas también se pueden clasificar en herida limpia cuando no hay inflamación, infección contaminada, cuando ha pasado más o menos 4 horas y no estamos muy seguros del objeto que originó, limpia contaminada, y heridas sucias. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una cirugía de tercer molar, estamos frente a una herida que se pueda denominar limpia contaminada, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, la prioridad siempre va a ser el control de la hemorragia, ¿ya? ¿Y cómo vamos a controlar la hemorragia? Con una presión directa, con vendaje, o en algunos casos, cuando es muy poca el sangrado, aplicando hielo, porque el hielo produce vasoconstricción. En cuanto a los traumatismos abiertos, lo primero es curar y vendar, ¿no? Pero para curar hay que ver que todo esté lo más limpio posible, siempre tratar de inmovilizar la herida, y el control del dolor y el edema es con analgésicos. Y también el frío puede ayudar. Entonces, fíjese, es una herida transiciente porque no solamente es parte del labio inferior, sino que sale a través de la piel, ¿no? Entonces, acá, ¿qué suturamos primero? Primero suturamos la herida de la piel y después la herida de la mucosa. Antes se ponía este tipo de sutura, ¿no? Ahora vamos a tratar de colocar una sutura subcutánea. Entonces, los que no han hecho sutura subcutánea en la práctica deberían decirle al profesor para poderlo realizar en el momento que se pueda dar, ¿no? Este tipo de herida ya no se debe poner. Se debe suturar más o menos así, ¿no? Una herida subcutánea, la herida en la sutura de piel tiene que ser bien delicada. Entonces, ¿por qué ponemos el punto acá? Fíjese acá como el tío labio y piel del mentón, ¿no es cierto? Entonces, primero ponemos el punto de rapada que va a unir el labio de la piel del mentón, y a partir de ahí suturamos. Acordarse siempre de las normas de bioseguridad, lo que es recordar que asepsia y antisepsia es diferente, ¿no? Y que debemos siempre tener y cumplir con todas las normas de bioseguridad de ellas haciendo. La curación de la herida, esta debe ser vigilada periódicamente, ¿no? Si nosotros hemos colocado un apósito, debemos realizar si ese apósito está con secreción, ya sea secreción seropurulenta o secreción purulenta o secreción hematógena, ¿no? Se debe dejar un apósito 4 a 5 días máximo y destapar si tiene buen aspecto, ¿no? Se deja la herida hasta que pueda hacerse la retirada. El instrumental para suturar es el instrumental que todos lo conocen. Pueden trabajar muy bien, pero es el instrumental básico, ¿no? Lo que ayuda bastante, aparte del instrumental convencional, son estas tijeras, estas pinzas estáticas que nosotros denominamos pinzas mosquito o pinzas de Halsen. Las que más usamos son las pinzas de Halsen curvas. Y también tener esta tijera de mayo que sirve para cortar suturas, que es de tijera Roma o de México. La
permeabilidad al tejido. ¿Sí? Entra cerrada y se abre dentro del tejido. Entonces conocer tijeras Mexipam, tijeras Mayo, la aguja y sobre todo las pinzas mosquito, pinzas de cáncer curva. Hay que tratar siempre de hacer siguiendo este esquema, ¿no? Antes de suturar, colocar la anestesia, inmovilizar, aseo periférico, pacientes poco cooperadores o niños, a veces por sedación o anestesia general, y abundante cloruro de sodio o solución RIN. Recordar que hay diversos tipos de apósitos, ¿no? El apósito de grasa, el Tegader, que se usa mucho, es para cubrir las heridas, el hidrocoloide. También tenemos en nuestro medio el apósito de colágeno o el antimicrobiano, apósitos aéreos. Bueno, aquí nos vamos a quedar.